Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el estudio de la nueva vida en Cristo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. En el podcast anterior reflexionamos sobre la fe y el arrepentimiento. La fe no es simplemente reconocer a Cristo, es una dependencia activa de Él, que se manifiesta en la vida del creyente en la forma de arrepentimiento. Alejarse del pecado en arrepentimiento es la consecuencia natural de volverse a Cristo en fe. El primer llamado del Evangelio es un llamado a creer y arrepentirse. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, del 1 al 2. Este mensaje estaba claro y se puede resumir en una sola palabra: arrepiéntanse. El arrepentimiento es cambio de opinión. También puede referirse a un giro total en el modo de pensar, darse cuenta de que se ha obrado mal. En sentido bíblico, significa una profunda y total conversión a Dios. Hay un arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de la persona. El giro total en la dirección de la vida debía demostrarse mediante profundos cambios en el estilo de vivir y en las relaciones. Así Juan predica al pueblo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas 3, del 8 al 14. Arrepentirse es salir del pecado e ir hacia la santidad. El arrepentimiento implica dolor por el pecado, pero dolor que lleva a un cambio de pensamiento, deseo y conducta de vida. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por tanto, el mandato de Juan, arrepentíos, podría traducirse en convertíos. El mensaje de Juan de preparación para la venida del Rey era de arrepentimiento, conversión y exigencia a una vida totalmente distinta. Esa debió haber sido una sorprendente noticia para los judíos, que creían que como pueblo escogido de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo del pacto, merecían y estaban incondicionalmente seguros. Pero Juan les dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios no estaba interesado en la herencia humana de su pueblo, sino en su vida espiritual. Juan estaba expresando: lo que el Rey quiere de ustedes es que hagan un cambio totalmente radical en su manera de ser, que se conviertan por completo, que cambien por completo. Dios llama a un cambio y a una transformación radical que afecta a la mente, la voluntad y las emociones, todo el ser. El planteamiento de Juan era claro: ustedes están en la misma condición que los gentiles. No tienen derecho al reino a menos que se arrepientan y se conviertan del pecado a la justicia. Los llamó a un arrepentimiento verdadero que da como resultado el fruto de una vida convertida. Arrepentimiento fue exactamente el mismo mensaje con que Jesús comenzó su predicación y los apóstoles empezaron sus propios mensajes. Jesús proclamó: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 5:32. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Mateo 11, del 20 al 24. Los infortunios que se anuncian a las ciudades sirven de advertencia a una generación que no responde. Jesús no solo condena a los malvados,
sino también a los indiferentes, insistiendo en que mayores oportunidades para creer suponen mayor condenación a quien lo rechaza. También sus discípulos comenzaron a predicar el arrepentimiento. En su sermón de Pentecostés, las palabras finales de Pedro fueron: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. El motivo que Juan dio para llamar al arrepentimiento fue: el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo debía arrepentirse y convertirse porque el rey iba a venir, y él merece y requiere nada menos que esto. Quienes no se arrepienten ni se convierten no pueden darle al Rey Celestial la gloria que él merece. No le pertenecen al Rey Celestial y no son aptos para el reino celestial. Pero el mensaje de Juan era el mensaje de Dios, y él no suavizaría ni lo confundiría con los populares conceptos erróneos ni con engaños de su propia época y de su propio pueblo. Él no tenía más mensaje que la propia palabra de Dios, pues no proclamó otro reino que el reino de Dios y no hizo más preparación que la preparación de Dios. Tal preparación era el arrepentimiento. El acercamiento del reino de Dios, que confronta a la gente con una ineludible decisión, explica la urgencia del mensaje de arrepentimiento, y se cumplía la profecía de Isaías, que comparaba a Juan con un heraldo real que ordena reparar los caminos como preparativo para la llegada del rey. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Isaías 43. Es el Mesías profetizado, el prometido hijo de David, quien sería no solamente el Salvador, el libertador, sino el Rey de Israel y de toda la humanidad. Al declarar que el reino de Dios se ha acercado, Juan anunciaba que el gobierno de Dios derrocaría el poder y el gobierno del mal, tanto humano como infernal. El reino se había acercado porque el rey ya estaba presente, y su presencia significa un nuevo mundo de esperanza para la humanidad. Como el Rey y Señor, Jesús ofrece la bendición del gobierno de Dios, ahora disponible para nosotros. Como dijo Jesús: el reino de Dios está en vosotros. Lucas 7, 17, 21. Para traernos una vida con libertad del dominio de la carne, para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Jesús nos trae la esperanza de transformación cuando permitimos que su reino se instaure en nosotros. Teniendo conciencia de que todos somos pecadores, entonces es necesario reconocer en nosotros, y no solo en los demás, los pecados para poder arrepentirnos desde nuestro corazón y nuestra mente. El énfasis en la necesidad de un cambio de vida total sigue hoy presente en el ministerio de Jesús. El mensaje de arrepentimiento es central en su predicación. Al describir la esencia de su misión, Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Gloria a Dios. Continuamos la próxima semana.